tenemos en comunicación a Gera Salkovich Sí. por un poco la coyuntura de Panamá y algo más de Estados Unidos también en el día de hoy. Como siempre, la columna latinoamericana que, bueno, nos trae un poco de información de nuestra región para conocer qué está sucediendo. Gera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Yo les escucho perfecto. ¿Ustedes? ¿Se escucha bien? Con un poquito de eco por acá. Bueno, nosotros te escuchamos Pero bueno. bien claro, por suerte. Y bueno, queremos saber por qué vos estuviste hablando la última vez que viniste respecto a, bueno, el conflicto contra la minería en Panamá, ¿no? Incluso hablamos con alguien de allá directamente que nos pasó mucha info, pero entiendo que hubo noticias esta semana. Sí, si les parece arrancamos por el otro tema, así dale. cerramos con Panamá un poco más arriba. Buenísimo. Dale. Un tema, una buena noticia, así que si les parece la dejamos para el final. Dale, buenísimo. ¿Qué más trajiste? Me sigo escuchando ese eco que dificulta un poco la cuestión. Si se puede manejar, genial, si no, le damos lo mismo. Dale, ahí si querés podemos iniciar y ahí lo vamos viendo desde la operación. Dale. Bueno, el 2 de diciembre de 1823, o sea, exactamente hace 200 años, un presidente de Estados Unidos que se llamaba James Monroe presentó ante el Congreso de Estados Unidos la famosa doctrina Monroe, ¿no? Una doctrina que después quedó con su nombre. ¿Qué implicaba esta doctrina? Bueno, América para los americanos es la frase que quedó inmortalizada y que de alguna forma condensa, ¿no?, el espíritu de este ideario, de esta doctrina Monroe, que es muy importante porque marcó la cancha de lo que fueron los siguientes 200 años de la relación entre Estados Unidos y América Latina. O sea que la doctrina Monroe de alguna forma marcó la estrategia que tuvo Estados Unidos en estos 200 años. 1823, recién los países de América Latina se estaban independizando y Estados Unidos estaba naciendo como potencia. Supuestamente esa doctrina Monroe de América para los americanos tenía que ver con un instrumento de defensa ante una posible recolonización europea, ¿no?, que los españoles volvieran a conquistar América. La cuestión es que, y esa doctrina lo que decía es que si cualquier potencia de otro continente invade o interviene en el hemisferio americano, va a ser tomada como una amenaza para Estados Unidos, para su paz y para su seguridad. O sea que Estados Unidos se arrogaba el derecho a intervenir en cualquier lugar del continente ante cualquier amenaza de afuera. ¿Qué pasa? Finalmente, con el correr del tiempo, se fue evidenciando que esa doctrina encubría la ambición expansionista y hegemónica de Estados Unidos. América para los americanos entonces no significó el fin o el comienzo de la soberanía del continente, sino el reemplazo de la dominación europea por la dominación estadounidense. O sea, la piedra fundacional de la política exterior de Washington hacia América Latina y el Caribe, región que Estados Unidos empezó a considerar como su patio trasero, ¿no? Esa frase que se dice mucho, claro, de cómo Estados Unidos nos mira. Así que a partir de 1823, el 2 de diciembre, se instaló esa doctrina Monroe que todas las ministras de la Casa Blanca, todos los gobiernos de Estados Unidos han utilizado, han echado mano a la doctrina Monroe, porque después también se le fue agregando diversas actualizaciones que implicaban que Estados Unidos podía intervenir no solo ante un ataque o una intervención de otra potencia, de otro continente, sino también ante el peligro de revueltas políticas. Así que ahí arrancó un poco la historia tumultuosa entre Estados Unidos y el continente latinoamericano. Bueno, es parte de poder entender. Yo no tenía tanta información, la verdad, no sé vos, Nel, si tenías al respecto, pero bueno, digamos, en general sí, esto de que Estados Unidos nos tiene o la visión que tiene, ¿no?, de los otros países de la TAM, eso sí lo sabía. No sé, Nel, vos si sabías. No, yo por ahí preguntarte, Gera, ¿cómo fue que esta doctrina cobró tanta fuerza? No sé si tenés información al respecto. Digo, ¿hubo un consenso respecto de los países latinoamericanos de decir, bueno, listo, de una, vamos con esta doctrina todos juntos y podés intervenir incluso políticamente?
No, obviamente Estados Unidos se arrogó de forma unilateral esta potestad de intervenir en todo el continente a medida que fue creciendo como potencia económica en el siglo XIX y después ya como una especie de imperio utilizando ya la fuerza militar, ¿no? Desde principios del siglo XIX arrancó esa expansión de Estados Unidos. En 1848 le roba a México la mitad de su territorio Claro. Y después ya empieza a expandirse con distintas colonizaciones en Puerto Rico, en Cuba, en Haití, en Dominicana, distintas ocupaciones militares estadounidenses en el Caribe, y después ya llega a Centroamérica construyendo el Canal de Panamá. Promueve que Panamá se independice de la Gran Colombia y lo toma como una colonia estadounidense y construye el Canal de Panamá, que queda monopolizado por Estados Unidos. Después, bueno, ya empieza una serie de invasiones. Hay cerca de 100 intervenciones militares estadounidenses en América Latina en estos 200 años, así que no vamos a narrarlas todas, pero fue interviniendo principalmente con militares y después ya en la segunda mitad del siglo pasado con apoyando dictaduras militares, ¿no? Generando golpes de Estado en la primera mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo XX y ya en los 70 y en los 80 con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? El Plan Cóndor y cómo Estados Unidos promovió la gestación de golpes militares y de dictaduras latinoamericanas para imponer el modelo neoliberal. O sea, ya sea por la bota de los marines o imponiendo dictadores propios, Estados Unidos fue digitando los gobiernos que le parecían que tenían que ir y los que se le rebelaban o se le retobaban los derrocaba. Así que bueno, es un poco la historia de nuestro continente, que esto nos generó una limitación para el desarrollo, ¿no? De América Latina, tener a una potencia imperialista tan cerca y que constantemente intervino en los asuntos de nuestra región y que no se limitó solamente en los primeros siglos, sino también en este siglo XXI, interviniendo también en golpes de Estado en Venezuela en 2002, en Honduras en 2009, que derrocó a Zelaya, en los golpes parlamentarios a Lugo y a Dilma, en el golpe de Estado en Bolivia, bueno, una serie de intervenciones crónicas de Estados Unidos, por eso tanta vigencia de esta doctrina Monroe, ¿no? Porque a 200 años se mantiene vigente y la sigue aplicando Estados Unidos, sea el gobierno demócrata o republicano, se ha mantenido constante a lo largo de estos 2 siglos. Gera, y a lo largo de estos 200 años, ¿qué otras formas de organización se pudieron ver o han habido, digamos, de otros países en contra justamente de esta doctrina? Desde América Latina, sí. Sí, desde América Latina. Y Cuba, tal vez, un ejemplo. Sí, siempre hubo, digamos, intentos de generar procesos de emancipación y de independencia propia y de, digamos, romper con la hegemonía estadounidense. Cuba es por ahí el ejemplo más claro y el que más se ha sostenido en el tiempo. Obviamente ha habido también otros procesos revolucionarios como el de Nicaragua del 79, bueno, distintos intentos desde los pueblos que se han sublevado para lograr la soberanía nacional, pero también contra el dominio estadounidense. Y después en este siglo tenemos por ahí el proceso más interesante, que fue el llamado ciclo progresista, donde ese armado de distintos gobiernos populares o post-neoliberales, que encabezaba Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, bueno, Néstor Kirchner también, Lula, todo ese ciclo progresista se le plantó un poco más a Estados Unidos y quedó aquella foto del no al ALCA, ¿no? ¿Se acuerdan? En la cumbre en Mar del Plata en 2005, así que siempre hubo intentos en América Latina de resistirse al dominio estadounidense y sobre todo a esta doctrina Monroe que está cumpliendo 200 años y ya incluso desde el siglo XIX, ¿no? Los libertadores y las libertadoras de nuestra América también en la búsqueda de una América Latina unida y liberada peleaban contra la reciente hegemonía estadounidense. Hay una frase para cerrar este tema de la doctrina Monroe que cumple 200 años, que la dijo Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, en 1829, cuando recién estaba empezando Estados Unidos a ser una potencia, y Simón Bolívar dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. 1829 ya la tenía recontra clara. Clarísimo. El libertador Simón Bolívar. Tan actual. No, sí, y además
esto que vos mencionás, Gera, ¿no? La importancia del pueblo también como una respuesta a esa doctrina o a esa forma opresora de manipular presidentes, manipular gobiernos a lo largo de la historia. Bueno, Argentina tiene mucho ejemplo de ello y también algo que tal vez no mencionamos y que lo hemos charlado con vos muchas veces, tiene que ver con el lawfare, ¿no? Como otra forma también de empezar a perseguir a los candidatos, a los presidentes o a los dirigentes de todos los países que por ahí tratan de responderle de otra manera a esta doctrina dominante, ¿no? Y bueno, y obviamente... Se habla mucho de guerra híbrida ahora, como las distintas formas de estrategia de dominación que ya no son con la bota militar, como era el siglo pasado, sino que, bueno, como decís vos, con el poder judicial, con el poder de los medios de comunicación, con las bases militares también, que hay centenares en toda la región, con el Fondo Monetario Internacional, sí, también como desde lo económico, así que bueno, los distintos tentáculos con los cuales Estados Unidos nos ha dominado estos 200 años y la resistencia de nuestros pueblos, y cerrar con lo que pasó estos días también, la muerte de Henry Kissinger, que es quizás una de las figuras emblemáticas de la dominación estadounidense y sobre todo del apoyo de Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas. Falleció a los 100 años Henry Kissinger, vivió un secretario de siglo Estado estadounidense en la década del 70 y bueno, para muchos un criminal de guerra por todas las masacres y toda la muerte, las desapariciones y la tortura que generó Estados Unidos, no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo, siendo Kissinger uno de sus principales exponentes, ¿no? Y bueno, la canción de Calle 13, Latinoamérica, dice aquí se respira lucha, y justamente hablábamos de Panamá, ¿no? Como una forma también de resistir, otra forma de colonización, o sí, de colonización cuando las empresas en general, que pueden ser de grandes imperios como Inglaterra, Estados Unidos o países europeos, llegan a nuestros suelos a buscar nuestros minerales, ¿no? A saquearlos. Sí. Gera, ¿nos escuchás? Bueno, quizás hay... te silenciaste. Silenció. No sé si nos estás escuchando por las dudas. Creo que te silenciaste. Sí, ahí estamos. Buenísimo. Ahí volvimos. No, les decía que les invertí ahí el orden de los temas para cerrar bien arriba con una muy buena noticia desde Panamá. Lo que venían diciendo, lo que hablamos la columna pasada y que entrevistamos, un tema que no salió mucho en los grandes medios, pero que me parecía importante traerlo, lo que pasó en estos días en Panamá y que tiene que ver mucho con lo que decía Nelson recién, de bueno, cómo los pueblos se plantan y resisten a las imposiciones, no solamente de los gobiernos locales, sino también de la dominación transnacional, y la dominación transnacional se plasma mucho en proyectos como la extracción minera, ¿no? Como los grandes proyectos mineros de las transnacionales, que estos días tuvo una hermosa victoria popular en Panamá. Hablábamos ya el programa pasado, el 20 de octubre, el Congreso pequeño había aprobado de forma express, entre gallos y medianoches, una ley que implicaba un contrato con una empresa minera, filial de una empresa canadiense, para operar durante 20 años la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, ahí en el Caribe panameño. Así que bueno, ahí empezó un proceso de lucha desde el 20 de octubre, organizaciones sindicales, docentes, indígenas, campesinos, estudiantes, bueno, miles de personas que protagonizaron una verdadera rebelión popular en Panamá que no se veía desde fines de los 80, y que finalmente este martes lograron que la Corte Suprema panameña derogara esa ley y diera marcha atrás a este contrato minero después de 38 días de lucha, de protestas, de bloqueos de todo el pueblo panameño en las calles. Se logró finalmente frenar este contrato minero y bueno, la defensa de la soberanía que quedó ahí en un primer plano, y cómo distintos sectores se agruparon para dar vuelta a la tortilla. Y bueno, recordando esa canción de Ataque 77, ¿no? Que dice, deciles que no sirve luchar. Bueno, evidentemente sirve luchar, y mucho, y en Panamá nos ha llegado una lección muy importante. Sí, es muy importante lo que decís, Gera, me parece que... Por el cobre era, ¿no? Específicamente. ¿Gera? Sí, te escuchamos. Nel preguntaba si era por el cobre, más específicamente, ¿sabes?
No tengo, la verdad que creo que es una mina de cobre, pero hay distintas minas, hay distintas extracciones de material en Panamá, creo que sí, pero bueno, es la mina, decía, a cielo abierto más grande de Centroamérica, una minera canadiense que hace unos años la Corte había declarado inconstitucional, sin embargo lo hicieron igual y ahora bueno, con esta protesta que también dejó 4 personas fallecidas durante las protestas y distintas cuestiones de represión, bueno, finalmente se logró, decía, que la Corte derogara esta ley y que el presidente Laurentino Cortizo dijera que va a cerrar esa mina, así que bueno, gran victoria popular del pueblo panameño. Muy acertada el orden de las cosas, porque me parece que eso, que hay que cerrar con una buena en estos tiempos, me parece muy necesaria. Y bueno, te escuché a vos y a Nelson hablar de algunos temas, Ataque 77, después Nel también nombraba a René de Calle 13, y yo algo que me pregunto también es si elegiste alguna canción esta semana. Sí, les traje una en centroamericana, guatemalteca, no panameña, pero sí guatemalteca. Rebecca Lane, no sé si la conocen. Sí, es muy conocida, pero no tengo letras en mi cabeza, pero es muy conocida. Bueno, Rebecca Lane, para quien no las conoce, es ya podemos decir que es un género, el de raperas feministas latinoamericanas, sí, ¿no? Que cada vez hay más y cada vez incluso se juntan a cantar. Bueno, la verdad que ha crecido mucho ese género y bueno, hay cada vez más exponentes del rap latinoamericano feminista. En este caso, Rebecca Lane es de Guatemala, también es activista y socióloga y poeta, así que tiene una versatilidad, y fundó un grupo que se llama Somos Guerreras, que es una propuesta ahí de mujeres para visibilizar el rap en Centroamérica. Así que, si les parece, nos vamos con Rebecca Lane y Alma Mestiza. Dale, escuchemos. Muchas gracias, Gera. Hasta la próxima, nos vemos en la última del año, capaz. Así es.